Shabbat Shalom para todos, bienvenidos. Estamos en otra semana, en otra enseñanza. Estamos en la porción número 38 del estudio anual de la Torá, que corresponde a 54 porciones. Hago entonces un recuento. El escriba Esdras, este hombre de Dios, que estuvo durante el exilio de Jerusalén o del pueblo de Dios, cuando no habitó en la tierra, cuando fueron llevados cautivos. Este hombre, luego de regresar, él divide la porción de la Torá en 54 porciones para que semanalmente se haga el estudio, un repaso, profundice el pueblo del Eterno en la Torá del Eterno, y así cubrir todo el año todas las enseñanzas de la Torá en porciones semanales. Entonces, en esta oportunidad traemos la porción número 38. Puedes revisar en nuestra página Escuelas del Reino Eder. Tenemos todas las grabaciones, tenemos las 37 porciones, y ahora va a estar la número 38 también ahí, para que usted la pueda revisar, pueda hacer un repaso de todas esas enseñanzas de la Torá. ¿Por qué estudiamos la Torá? Porque sigue vigente, porque está vigente, no fue abolida por Yeshua. La Torá no fue descalificada, desactivada, desaprobada, sino que los principios siguen vigentes hoy en día. Sí, es cierto, hay cosas que fueron modificadas por el pacto renovado a través del sacrificio de Yeshua. Hubo un cambio de sacerdocio, ahora Yeshua es el sumo sacerdote, por lo tanto ciertas cosas fueron modificadas en base a su sacrificio, en el cumplimiento de Yeshua. Eso no significa que fueron abolidas, no significa que ya dejaron de ser y ahora todo es el Nuevo Testamento, no. La Iglesia Católica hizo una división deliberada de la palabra del Eterno, llamándolo Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, anunciando así que hay dos testamentos, cuando una persona que muere no deja dos testamentos, sino uno solo. Por lo tanto, es la palabra completa. Además, Yeshua no está muerto, Él está vivo, Él resucitó y vive, se sentó a la diestra del Padre y ahora es cabeza del cuerpo del Eterno, de nosotros, su congregación, su Kehilá, el pueblo del eterno Dios. Además de eso, nosotros fuimos injertados en el olivo verdadero, fuimos injertados a través de Yeshua, haciéndonos uno solo con Él, un solo pueblo, y ahora tenemos acceso a las promesas del eterno Dios. ¿Cuáles promesas? Las que el Eterno dio a su pueblo desde el principio, desde Adán, desde Noé, Abraham, todo pasando por todos los patriarcas. El Eterno dejó sus promesas, asentando o construyendo así el plan de redención que Él tiene para su pueblo. Por lo tanto, no es que un pacto deja de ser y entra en vigente uno nuevo, sino que uno es el complemento del anterior, edificando así el plan de redención del Eterno hasta nuestros días y hasta la venida del Mesías. Bien, entonces sí creemos en los principios de la Torá, sí creemos en las enseñanzas que nos deja, y además que es el fundamento de nuestro pueblo. Entonces, en esta porción tenemos la número 38, que tiene por título Coraj o Coré, y comprende el libro de Números, capítulo 16 al capítulo 18. Al capítulo 18, todos los tres capítulos. Entonces, vamos a estar estudiando en esta porción lo referente a lo ocurrido con el pueblo de Israel en el desierto, luego de lo que el Eterno le habla al pueblo. La semana pasada lo estudiamos, donde iban a estar 40 años en el desierto y que ninguna de las personas de 20 años en adelante de esa generación iba a entrar a la tierra prometida, sino que correspondiente a los 40 días que estuvieron los espías explorando la tierra, identificando todas las cosas en la tierra, asimismo por esos 40 días iba a estar el pueblo del Eterno un día, un año por cada día en el desierto, hasta que muriera toda esa generación
de 20 años en adelante, por no creer en la palabra del Eterno, por no creer en sus promesas y ser rebeldes a lo que el Eterno ya les había hablado. Sin embargo, entonces se levanta un hombre encabezando esta rebeldía del pueblo, que lo vamos a ver esta semana. Entonces tiene por nombre Coré este hombre, y vamos a leer los primeros versículos para iniciar. Dice: Coré ben Itzar, hijo de Coat, hijo de Leví, captó a Datán y Abirán, o los juntó, hijos de Eliab y Ahom, hijo de Pelec, de los hijos de Rubén. Y se rebelaron contra Moisés con 250 hombres de los hijos de Israel, jerarcas de la comunidad o príncipes de la congregación, miembros del consejo, varones de renombre. Se rebelaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: ya basta de vosotros, porque todos los de esta asamblea son santos, y el Eterno también está en medio de ellos. ¿Por qué pues os enaltecéis sobre la congregación del Eterno? Veamos que ellos se rebelan, dice primeramente directamente contra Moisés y Aarón, solo contra ellos. Y lo oyó Moisés y cayó sobre su rostro, y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana el Eterno hará saber quién le pertenece. Al consagrado lo hará acercarse, al escogido lo aproximará a él. Bien, entonces este hombre Coré, que era hijo de Coat y hijo de Leví, él se revela luego de pasados estos hechos. Veamos, lo acabo de mencionar, donde el Eterno los juzga de que ya no iban a entrar. Él se revela contra Moisés y Aarón, juntándose con otros príncipes del pueblo. ¿Quiénes fueron los más cercanos a él que se juntaron? Fueron Datán y Abirán, hijos de Eliad, y On, hijo de Pelé, de la tribu de Rubén. Perdón. ¿Por qué la tribu de Rubén? Si recordamos la enseñanza sobre el campamento de Israel en el desierto, cómo debían estar acampados, donde el tabernáculo en el centro, los hijos de Leví, Coat, Gersón y Merari, Moisés y Aarón alrededor del tabernáculo, y fuera de ellos toda la congregación de Israel, las 12 tribus. Correspondiente al lugar donde estaba Coat, ahí saliendo o ensanchando hacia la parte exterior donde estaban asentadas las tribus, estaba Rubén con las otras 2 tribus. Entonces Coat estaba junto a Rubén. Por esta razón fueron los captados o los influenciados por la rebeldía de Coré, murmurando entre ellos. Debió haber murmuración entre ellos para que decidieran rebelarse abiertamente a la autoridad delegada por Dios a Moisés y Aarón. Entonces ellos se pusieron en acuerdo entre ellos para rebelarse, porque estaban más cercanos acampando. Cuando acampaban eran los que estaban juntos. Bien, se rebelan contra Moisés y Aarón, manifestando así un descontento que ya traían desde tiempo atrás. Es decir, ya esto se venía gestando en ellos. No fue de un día para otro, ni fue simplemente por la consecuencia de un juicio del eterno Dios sobre ellos. Dice: basta ya, es decir, estoy cansado, estamos agotados, no lo soportamos más. Ellos dejaron salir a flote la rebeldía que se traía desde el tiempo en que salieron de Egipto, descalificando también así, cuestionando la autoridad del Eterno dada a Moisés y Aarón, incluso usando al Eterno y a la congregación como argumento. Es decir, él les dice: basta ya de vosotros, porque toda la congregación son santos. Dice: toda la asamblea son santos en el verso 3, y el Eterno también está en medio de ellos. O sea, ustedes se han autoproclamado líderes del pueblo, han tomado el control del pueblo, han hecho lo que quieren, cuando toda la congregación de Israel también es santa y el Eterno está en medio de ellos. O sea, ellos deliberadamente, Coré en este caso que dice que fue el autor de estas palabras, deliberadamente anuncia
malpone a Moisés y Aarón delante de la congregación o de esta multitud que se revela, diciendo de que ellos están mal. Moisés y Aarón están mal y nosotros estamos bien porque toda la congregación también es santa y el Eterno también está en medio de nosotros. Los están malponiendo. Es decir, presentan un discurso aparentemente que defendiendo los intereses del pueblo, pero vemos que dejan salir verdaderamente la rebelión y la codicia por el poder, que vamos a estar viéndolo más adelante. Otro punto importante es que Coré tenía sentimientos de inferioridad. ¿Por qué razón es esto? Porque él era descendiente de Coat y no era el líder de la tribu, aun cuando él por descendencia o por nacimiento era mayor que la persona que fue nombrada líder de la tribu de Coat o del clan, de la familia de los hijos de Coat. Fue nombrado otro, el hijo es decir, un primo menor que él, el hijo de su tío menor, que era menor que el papá de Coré. Es decir, ellos eran tres, el papá de Coré era mayor en descendencia, pero fue nombrado líder su primo que nació años después que él. Y él, creyendo tener el derecho de ser líder de la tribu por nacimiento, él también hace parte a esta rebelión para reclamar, creyendo él delante de Moisés y Aarón, pero fue verdaderamente delante de los ojos del eterno Dios. Ahora, por último vemos otro caso, cuestionó el que Moisés y Aarón fueron escogidos por Dios. Él estaba manifestando su desacuerdo con la escogencia del Eterno a Moisés y Aarón. Manifestó en estos versículos que acabamos de leer, esto que acabo de mencionar, estos datos que acabo de mencionar en su rebeldía. Entonces eso nos deja en evidencia la vieja naturaleza en él o la antigua naturaleza en él. La naturaleza caída, de hecho, digámoslo de esa forma, la naturaleza caída en él, aun cuando él desempeñaba una labor importante en el tabernáculo, cargando sobre sus hombros las cosas más sagradas que le correspondía a la tribu de Coat, a la familia de Coat. Entonces, él manifiesta este descontento y la antigua naturaleza se refleja en él. ¿Cuál es esta antigua naturaleza? Lujuria, rebelión y soberbia. Entonces veamos de qué nos habla la lujuria, que es parte de la naturaleza caída. Lujuria, rebelión y soberbia. La lujuria nos habla de egoísmo, de codicia, de que trae avaricia también. La lujuria produce aislamiento, es decir, la lujuria plantea conseguir lo que quiere a cualquier precio. La lujuria dice yo lo quiero y lo voy a conseguir. La rebeldía habla de un autogobierno o establece el autogobierno donde quebranta las reglas. La rebeldía levanta la estrategia para quebrantar las reglas de la autoridad y gobernarse. Y la soberbia nos habla de que se levanta en contra del verbo de Yeshua directamente, es decir, plantea una independencia del eterno Dios. La soberbia va en contra de la autoridad del eterno Dios, quebrantando en base a lo que la rebelión o la rebeldía ha quebrantado, que son estas reglas. Entonces la triple estructura de la antigua naturaleza o la naturaleza caída, rebelión, lujuria y soberbia, la vemos resaltada en Coré y su séquito, aun cuando dando así luces de qué sucedió en ese momento, qué sucedió en ellos. Ellos se levantaron, decidieron, codiciaron la autoridad que en este momento estaba sobre Moisés y Aarón en representación del Eterno al pueblo, no que ellos fueran más que el pueblo, sino como mediadores entre el Eterno y el pueblo. Ellos se rebelan en contra de lo que el Eterno les habla y deciden irse en contra ahora de la voluntad establecida por el Eterno. Esto lo vemos reflejado entonces en Luzbel, que se origina en él esta naturaleza caída en Luzbel. Él quiso ser semejante a Dios. Voy a mencionar las citas bíblicas.
Él quiso ser semejante a Dios, lo dice Isaías 14:14. Dice que corrompió la tercera parte de los ángeles, quebrantando así la regla, haciendo contrataciones con ellos, en Ezequiel 28:16. Y también busca la independencia del Creador, del eterno Dios, queriendo hacer cosa aparte o casa aparte, él autogobernándose, yéndose al contrario a lo que Dios le había entregado. Lo vemos en Isaías 14:13. Nuevamente vemos también en Adán el mismo reflejo de esta naturaleza caída, en base también a lo que nació con Luzbel. Vemos que él codicia el fruto a través de su esposa y por lo que habló con él, codicia el fruto donde el Eterno le dijo que no comiera. Dice que era codiciable a la vista, quebrantó lo establecido por el Padre cuando le dijo no comerán de ello, y ellos aún así lo hicieron, quebrantando la directriz del Eterno, y comieron del árbol de la ciencia y del conocimiento, provocando la independencia del eterno Dios, es decir, la soberbia. Entonces vemos aún en estos dos ejemplos lujuria, rebelión y soberbia. Bien, sigamos. Dice: y lo oyó y cayó sobre su rostro y dijo: haced esto, tomaos los incensarios, Coré y todo tu séquito, y mañana poned en ellos fuego y echad incienso en presencia del Eterno. Y sucederá que el hombre a quien el Eterno escoja, ese será santo, es decir, será el escogido. Esto será suficiente, hijos de Leví. Esto será suficiente, hijos de Leví. Le dio la directriz, entonces no contendió con ellos, no se resistió o presentó argumentos para dar a conocer la posición en la cual él estaba o la función que el Eterno le había entregado. Simplemente se lo entregó al Eterno, lo dejó en manos del eterno Dios y le dio la directriz sobre qué se iba a hacer para decidir quiénes son los que escogió el eterno Dios y cuál iba a ser su función. Bien, con la rebeldía de Coré y todos estos príncipes y su séquito, se cuestionó la autoridad de Moisés, la función o el cargo sacerdotal de Aarón con sus hijos, pero también quedó en duda, o digámoslo, no quedó en duda, quedó inestable la función de los levitas en ese momento, porque esta rebelión nació de esta tribu importante de Leví, que fue Coat. Entonces todo esto debía ser arreglado. Esto fue lo que provocó la rebeldía de Coré. Entonces, ¿qué es la rebeldía? Es la actitud de oposición violenta y tenaz a lo prescrito o a lo establecido. En la mayoría de los casos, esta rebeldía se puede interpretar como un desacuerdo respecto a establecido, digamos en un caso por los padres, maestros o cualquier autoridad. Es decir, el significado de la rebeldía desde el punto de vista de la palabra es desafiar la orden del eterno Dios. Es desafiar la orden del eterno Dios, es decir, ir en contra directa de lo establecido por el eterno Dios. Viene del hebreo mará, que significa ser rebeldes. Es decir, la rebeldía genera que los altares internos en las personas, mejor dicho, la rebeldía es el producto de los altares internos en la persona donde Dios no está gobernando. Donde Dios no gobierna. Lo voy a repetir. En conclusión, las rebeldías son los altares internos en nosotros donde Dios no gobierna, donde el Eterno no hace su voluntad en nuestra vida, donde no permitimos que el Eterno haga su voluntad en nuestra vida, y genera entonces este autogobierno, genera autopromoción, genera egocentrismo, codicia, división, muchas cosas. Genera la rebeldía, murmuración, entra parte en este juego,
del rebelde, donde debe ser erradicado, debe ser cortado, ya que esto es como un virus que contamina al resto de las personas alrededor. Una de las principales armas de la rebeldía es la murmuración para reproducir sus argumentos, donde secretamente, ocultamente, comparte estas ideas, comparte estos argumentos con uno y otro, y aquel que preste sus oídos para escuchar simplemente, algunas veces ni siquiera opinar, sino con solo escuchar, hace parte de la rebeldía y se puede contaminar muy fácilmente por este virus de rebeldía. Bien, ¿cuál sería lo contrario a la naturaleza caída, o cómo contrarrestar esta lujuria, rebelión y soberbia? Lo que podemos ver directamente en relación a la naturaleza caída para contrarrestarlo a la lujuria sería amor. Veamos en Efesios 3, 17 y 19, dice: para que habite Yeshua por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor del Mesías, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. La palabra también dice que el amor no se envanece, no busca lo suyo, no codicia. Entonces, lo contrario a la lujuria sería amor. Lo contrario a la rebelión, que quebranta la regla, sería el sometimiento. Sometimiento, repito, lo contrario a la rebeldía. La actitud de Coré debió ser sometimiento ante la voluntad del eterno Dios. Veamos en Santiago 4:7, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Si nosotros caminamos sometidos a la voluntad del eterno Dios para nuestras vidas, dice la palabra que vamos a resistir de esta forma al enemigo y huirá de nosotros. No tendrá cabida en nuestra vida para lanzar sus argumentos que nos hagan salir del trazo y la voluntad del Padre. Entonces, sometimiento, es una actitud de adoración, es la máxima expresión de la adoración, someternos a la voluntad del eterno Dios para caminar en obediencia a Él. Bien, lo contrario a la soberbia entonces sería la humildad. El soberbio es altivo, es arrogante, plantea la independencia a Dios, donde Él es autosuficiente. Lo contrario sería la humildad. Y bien, volvemos. Pido disculpas, dice que ha fallado la conexión en estos momentos. No sé si me estaban viendo, pero igual seguimos. Lo contrario a la soberbia sería la humildad. 1 Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. ¿Qué significa esto? Coré, si te iba a tener una posición de liderazgo o donde pudiera ejercer algún liderazgo como tal, el Eterno lo iba a exaltar a su debido tiempo si él permanecía sometido, humillado a la voluntad ante la poderosa mano del Eterno Dios. No fue así, sino que se rebeló. Entonces, vemos la reacción de Moisés en este caso, como ya lo acabamos de leer. Le dice: tomen cada uno su incensario y preséntense delante del Eterno, y al que Él escoja, ese será santo. Esto sea suficiente, hijos de Leví. Es decir, con esto decidiremos quiénes van a ser y quiénes no. Mas Moisés dijo además a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, poco para vosotros que el Dios de Israel os haya separado de la asamblea de Israel para aproximaros a Él, para servir en la obra del tabernáculo y manteneros al frente de la asamblea para ministrarles.
Ya conversamos gran parte de esto en porciones anteriores. El Eterno escogió al pueblo de Leví en lugar de los primogénitos para hacer de él, para hacer para sí, y lo entregó a Aarón y sus hijos como don para que los asistan en la labor del sacerdocio. Los hijos de Leví no iban a ministrar, a ejercer los sacrificios, a entrar al lugar santísimo, a entrar al lugar santo para oficiar, pero sí iban a asistirlo e incluso eran mediadores entre el pueblo y el eterno Dios. Tenían esa labor por ser pueblo del eterno Dios. A ti te hizo acercar y contigo a tus hermanos los hijos de Leví, pero ahora pretendéis también el sacerdocio. Entonces acá nos revela las verdaderas intenciones de esta rebeldía que era el sacerdocio, tomar la autoridad en el sacerdocio. Tú pues y todo tu séquito es contra el Eterno que os habéis confabulado, pues, ¿qué es Aarón para que murmuréis contra él? Nuevamente vemos cuál fue el arma de la rebeldía en este caso, y Coré y todo su séquito murmuraron entre ellos de tal forma de congregar a 250 príncipes, hombres de renombre del consejo, es decir, gente importante. Llegaron hasta este punto y aún gran parte del pueblo. Entonces Moisés envió llamar, luego de hablar con Coré, en esta oportunidad envía llamar a Datán y a Abiram, pero ellos fueron más descarados todavía, diciéndolo de esta forma, donde ni siquiera le dieron la cara a Moisés. Ellos estaban totalmente en contra de Moisés. Si pudiéramos hacer una comparación, estos hombres, Datán y Abiram, por ser de la tribu de Rubén, ellos no iban o no estaban en busca del sacerdocio, porque no tenían cómo acceder a él en relación a la descendencia, o en este caso la tribu, ya que el Eterno escogió de la tribu de Leví a Aarón para que fuese sacerdote de toda esta tribu. Entonces Datán y Abiram no podían aspirar al sacerdocio porque no eran de la tribu de Leví. Por eso digo, si pudiéramos hacer una comparación, ellos tal vez hubiesen querido tener la autoridad de Moisés, ya que Moisés hablaba directamente con Dios, daba directrices, incluso le enseñaba a Aarón la voluntad del eterno Dios. Entonces dice, es poco que hayáis hecho subir, respondiendo Datán y Abiram, de una tierra que fluye leche y miel para hacernos morir en el desierto, y que además pretendas dominar sobre nosotros de manera absoluta. Es decir, como si fuese un autoritario, un hombre que no le presta atención a los consejos, un legislador, como si fuese el hombre más influyente y que tiene la máxima autoridad sin escuchar a los demás. Ellos le hablan a Moisés de esta manera, aun cuando lo leímos en porciones anteriores también, que no había un hombre más manso que Moisés en toda la tierra. Tampoco nos has introducido a la tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado en heredad campos y vides. Pretendes arrancar los ojos de esta gente. No iremos. ¿Qué vemos en Datán y Abiram? Ellos estaban atados al pasado. La rebeldía te hace retroceder. La rebeldía te hará mirar las cosas del pasado. La rebeldía te hará ir hacia atrás para buscar tu comodidad, para buscar en lo que tú gobernabas, para buscar en lo que tú tenías el control y seguir en esa posición. Es decir, nunca avanzarás hacia adelante si andas en rebeldía. ¿Por qué razón? Porque te arrastrará al pasado, en aquellos lugares que crees que eran de leche y miel, como lo mencionan estos hombres, cuando ellos estaban en esclavitud en Egipto, cuando ellos eran oprimidos en Egipto. Ellos habían sido rebajados en Egipto, donde les impusieron duras labores. ¿Cuál leche y miel había en Egipto de la cual habla Datán y Abiram? Ahora te pregunto, ¿cuál leche y miel había en el mundo antes de conocer al eterno Dios? ¿Dónde encontraremos
en el mundo, este mundo de leche y miel que habla la rebeldía, cuando en el eterno Dios tenemos las promesas, tenemos el cumplimiento de sus promesas, de sus bendiciones, de su cobertura, de su fidelidad, donde no nos faltará nada, siempre tendremos provisión de parte del eterno Dios. Él tiene cuidado aún del último cabello de nuestras cabezas. Él sabe todas nuestras cosas y todo lo que necesitamos. En el eterno Dios tenemos el disfrute de leche y miel. En Él tenemos nuestro refugio, no en el pasado, no en Egipto, no en las riquezas que pude tener en el mundo, porque muchas de ellas a lo mejor no fueron adquiridas honradamente o no eran voluntad del eterno Dios, porque sé que hay riquezas que no vienen del eterno Dios. Entonces, dejemos de mirar al pasado, pero dejemos de ser rebeldes. Dejemos de caminar en rebeldía para seguir la voluntad del eterno Dios. Muchas veces la rebeldía se camufla, quedando así oculta ante los ojos de las autoridades, de los líderes en las congregaciones. Ya hablaremos de eso entonces. Dice, no iremos. Entonces Moisés se enardeció en gran manera y dijo al Eterno, no acepte su ofrenda, yo no he tomado de ellos ni un asno, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Quiere decir acá que Moisés está presentándose en integridad delante del eterno Dios en contra de lo que dijo Datán y Abiram, donde él quería enseñorearse de la congregación, hablándoles acerca de estos mandamientos del eterno, donde debían traer tales tipos de sacrificio, debían ser para ofrendas de paz, de oblación, ofrendas por el pecado. Todas estas cosas que el Eterno le habló a Moisés para que él los enseñara al pueblo que debían presentar ante el tabernáculo. Estos hombres pensaban que Moisés iba a tomar parte de ello, y aquí Moisés alega su inocencia diciendo, ni un asno he tomado de ellos. He tomado de ellos. Después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito presentaos mañana delante del Eterno, tú, ellos y Aarón. Y tome cada uno un incensario y ponga incienso en ellos, y acercaos delante del Eterno, cada uno con su incensario. 250 incensarios, tú y Aarón, cada uno con su incensario. Es decir, iban a estar los 250 líderes o príncipes que se juntaron contra Coré y Aarón. 252 personas. ¿Por qué razón? Porque Coré estaba apelando a obtener el sacerdocio. Y entonces iban a estar delante del Eterno Aarón y Coré para que el Eterno decidiera quién iba a ser el sacerdote o quién iba a asumir el sacerdocio. Esto lo vemos entonces reflejado en lo que nos deja la palabra. Por eso es importante estudiar, porque sí se cuestionó a la autoridad en aquel tiempo. Por eso es importante profundizar en la Torá del Eterno, en su palabra, porque es el eterno Dios quien decide, quien escoge. Él es quien pone y Él es quien quita. Él es quien da y Él es el que cierra las puertas. Entonces, al igual que sucede hoy en día en muchas congregaciones donde en casos se ha cuestionado la autoridad, no es nuevo para el Eterno, porque aún en el desierto con su pueblo, con los sacerdotes, también se cuestionó la autoridad, pero es el eterno Dios quien escoge, no somos los hombres quienes escogemos. Entonces cada uno tomó su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron incienso y se mantuvieron a la entrada de la tienda de reunión con Moisés y Aarón. Coré había hecho reunir contra ellos a toda la asamblea a la entrada de la tienda de reunión. Entonces la gloria del Eterno se mostró a toda la asamblea. Nuevamente nos da una pista de lo que hace un rebelde. Dice que él hizo reunir a toda la congregación delante del tabernáculo, en este hecho que se había designado para que el Eterno escogiera. Un rebelde siempre buscará público. Gran parte de esta enseñanza, de esta porción, vamos a hablar en contra de la rebeldía, por eso lo sigo mencionando. Entonces, un rebelde siempre buscará público que lo respalde, donde él se pueda sentir bien y apoyado
creyendo que está correcto, que él está alineado, e incluso Coré apelando al eterno Dios, él pensaba estar alineado. Y esa será la actitud de un rebelde. Siempre buscará el respaldo, intentará buscar el respaldo de los principales en la congregación, de los que tienen más alto rango, y congregará a muchos para dar a conocer, para quebrantar la autoridad, y él posicionarse en ese lugar. Pero como dije anteriormente, es el Eterno quien escoge. Y Coré había hecho reunir a toda la asamblea, ya lo leí. Y habló el Eterno a Moisés y a Aarón diciendo: separaos de en medio de esta asamblea y los consumiré en un instante. Le dice el Eterno a Moisés y a Aarón, yendo en contra de la congregación. Ellos creyeron tal vez de que iban a obtener algún beneficio de este hecho, donde sí iba a ser escogido Coré en este caso, pero el Eterno, contrariamente a ellos, le dice: sepárense porque los consumiré en un instante. Dice que ellos cayeron sobre sus rostros orando al Eterno por ellos, y dicen: Dios del espíritu de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué te enojarás contra toda la congregación? Ahora, veamos acá. Coré inició o encabezó la rebeldía, murmurando y haciendo contrataciones con estos 250 príncipes. Nuevamente vemos lo mismo que pasó con Luzbel, haciendo contrataciones con los ángeles. Y dicen ellos: no fue un hombre el que pecó, porque él era el líder, era la raíz de la rebeldía. Eliminando la raíz de la rebeldía, encontrando la raíz y eliminando esta rebeldía de raíz, se cortará este virus, se cortará la propagación sobre toda la asamblea. Aún así, el Eterno debía establecer su juicio en contra de aquellos que participaron, que fueron estos 250 hombres. Dice: ¿por qué te enojarás contra toda la congregación? Entonces el Eterno habló a Moisés diciendo: habla a la asamblea, subid alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Y Moisés se levantó y fue Datán y Abirán con los ancianos de Israel, fueron tras él. Y habló a la asamblea diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres malvados y no toquéis nada suyo, para que no seáis barridos con sus pecados. La palabra también dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del eterno Dios. Entonces, aquí este es el principio de esa misma palabra: apártese de todas las tiendas de estos hombres que se rebelaron, para que no sean partícipes con sus pecados. Repito: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del eterno Dios. Moisés entonces vemos que confronta con carácter a estos varones, estando alineado al eterno Dios, no dudando de donde él había sido colocado, porque apela al eterno Dios. Él se dirige hacia ellos y les da estas palabras. Y dice: entonces se apartaron de los alrededores de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Pero Datán y Abirán salieron erguidos a la entrada de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeños. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que el Eterno me envió para hacer todas estas obras y que no son de mi corazón. Entonces él dice: si estos hombres mueren normalmente como muere todo hombre, no, el Eterno no me escogió. Pero si el Eterno crea cosa nueva o hace algo nuevo, entonces es el Eterno quien me escogió o me colocó en este lugar de autoridad en lo cual él estaba. Entonces conoceréis, dice, que estos hombres despreciaron al Eterno. Y aconteció que al terminar de hablar todas estas cosas, el suelo que estaba de ellos fue partido, y la tierra abrió su boca y los tragó, a ellos y sus familias, y todo hombre que estaba de parte de Corea, todas sus pertenencias. Dice que todos ellos, con todo lo que poseían, todo lo que habían tocado, todo lo que era parte de ellos, descendieron vivos al Seol, y la tierra los tragó. Inmediatamente de esto dice que fuego salió de la presencia del Eterno y consumió a los 250 hombres que estaban presentando el incienso, estaban
ahí delante del Eterno, ofreciendo el incienso. Entonces, ¿qué vemos acá? Estos hombres se presentaron en contra de lo que ya el Eterno había establecido anteriormente, donde ningún hombre del pueblo podía oficiar en el tabernáculo, solo eran los sacerdotes y la tribu de Leví era parte. Entonces dice que todo extraño que se acercare iba a morir. El Eterno no faltó a su palabra, se mantuvo firme a lo que él estableció, y estos hombres murieron porque así ya lo había establecido el Eterno Dios. Aquí no hubo un debate donde el Eterno como que dudó y trató de decidir nuevamente y nuevamente escogió a Aarón. No fue así. Ellos estaban en rebeldía, estaban totalmente desalineados a lo que ya el Eterno había hablado. Por lo tanto, el Eterno, firme en su palabra, él trae muerte sobre ellos por presentarse ante el Eterno cuando él dijo que cualquier extraño que se acerque iba a morir. Entonces no hubo un debate, no hubo una apelación, un por si acaso. No fue así. El Eterno habló y así se cumplió. El Eterno también ha hablado palabras sobre nuestra vida, donde si él ha hablado, así se va a cumplir. Solo asegurémonos que estamos alineados en esa voluntad, en esa palabra, perdón. Solo asegurémonos, porque si estamos desalineados, entonces nos podemos encontrar en rebeldía, nos podemos encontrar en lujuria, rebelión y soberbia, donde estamos queriendo hacer lo nuestro propio, donde estamos quebrantando cuáles son las estrategias que el Eterno ha entregado y estamos actuando independientes del Eterno Dios. Entonces, revisémonos siempre, constantemente, andemos revisándonos y asegurémonos de estar entonces sometidos a la voluntad del Eterno Dios, caminando en adoración, manteniendo nuestro altar alineado al Eterno Dios, ya que, como mencioné, la rebeldía son los altares internos en nosotros que no están siendo gobernados por el Eterno Dios. Bien, después de esto el Eterno da la directriz para que Eleazar tome los incensarios que quedaron de aquellos que presentaron, los incensarios, para que los batieran, crearan láminas y cubrieran así el altar del sacrificio como señal de los rebeldes, de aquellos que se levantaron en rebeldía al Eterno Dios, para que de esta forma, cuando las personas llegan a presentar su sacrificio, recuerden la rebeldía de estos hombres y no haya más en ellos. Entonces, ¿cuál fue la acción del Eterno para juzgar la rebeldía? Trajo aflicción sobre ellos, trajo muerte en este caso en contra de los que se levantaron. Dice la palabra que en Isaías 53 que Yeshua, como el siervo sufriente, él fue experimentado en dolores y fue herido por nuestras rebeliones. En Isaías 53 dice que él fue herido por nuestras rebeliones. Entonces no estamos exentos hoy, mañana, ya plenamente. Por eso digo que debemos estar revisándonos constantemente y debemos asegurarnos de nuestro altar, estar alineado al Eterno Dios y que solo Él gobierne nuestras vidas, porque no estamos exentos. Y tenemos aquel intercesor Yeshua que fue herido por nuestras rebeliones, el Señor Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros y murió por nosotros. Otro ejemplo, entonces, ¿por qué digo que no estamos exentos? Pablo lo menciona en Romanos 7:18, hablando sobre el bien que moraba en él, pero no hacía el bien que quería, sino el mal que no quería. Y vamos a leer desde el 21, dice así, Romanos 7:21, así pues, queriendo yo hacer lo bueno, hallo esta ley, el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. En el espíritu dice que él se deleita en la instrucción del Eterno. Pero veo otra ley en mis miembros, en su carne, en su vieja naturaleza que debe morir,
esa vieja naturaleza de lujuria, rebelión y soberbia, y debe morir asimismo con Yeshua. Dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me encadena a la ley del pecado que está en mis miembros. Dice que esta ley que había en su carne se revela, es decir, que nuestra vieja naturaleza en algún punto intentará rebelarse. Por eso debemos estar yendo al altar constantemente para morir, para someternos a la voluntad del Eterno, no hacer lo que yo quiero hacer, no tratar de obtener por mis propios medios lo que yo quiero, sino morir en el altar, donde gira la vida del pueblo del Eterno Dios, en el altar, morir en ese lugar para someternos al Dios eterno y que muera esa ley en nuestra vieja naturaleza. Esta vieja naturaleza, entonces, esta ley que decía Pablo era la iniquidad, esa inclinación al pecado, esa inclinación a rebelarse para ir contra de la Torá, que fue definido como pecado. Repito, esta ley que hablaba Pablo, que se inclinaba en él para hacer el mal, es la tendencia al mal, la tendencia a fallar, a ir en contra del eterno Dios, que es iniquidad. Esta iniquidad entonces intentará revelarse en nuestra carne para ir en contra de lo establecido por el Eterno, que fue definido como pecado. Pecado es errar el blanco. Es la Torá, la raíz de la palabra Torá habla de arco y flecha, entre muchas otras cosas. Es una enseñanza un poco más extensa. Habla de arco y flecha, de dar en el blanco, de caminar alineado. El pecado habla de errar el blanco. Solo que en el concepto occidental, en el concepto religioso que nos introdujeron, fue pecado, hiciste mal, hacer algo mal. Pero el pecado en sí, de que nos enseña la palabra, es ir en contra de lo establecido por Dios. Es decir, salirnos de su instrucción, de su Torá. Entonces la iniquidad es una herencia que es genética, sí se hereda a través de las generaciones, pero también puede ser lanzada sobre nosotros o impregnada en nuestra vida dependiendo de el lugar donde estemos, las personas o la cultura en la cual nos rodeemos. También puede ser que igual viene siendo rebelarse o produce rebelarse en contra de la voluntad del Eterno. Y ya el pecado vendría siendo el producto de esa transgresión, como lo acabo de mencionar. Entonces veamos nuevamente lo que produce la rebeldía, porque debemos hablar claramente sobre esto, porque fue de las principales causas por las cuales el pueblo Israel murió en el desierto, por rebelarse a la voluntad del Eterno, a su Torá. Aun cuando ellos decían, sí lo haremos. Aun cuando le dijeron a Moisés en el monte Sinaí, habla tú con el Eterno y lo que tú nos digas eso haremos, vemos acá el caso cómo se están rebelando. Entonces la rebeldía se manifiesta de dos formas que lo mencioné al inicio. Es de una forma abierta, expresa, identificable, y la otra es de una forma oculta, guardada. Bien, veamos cómo se manifiesta de forma abierta. La rebeldía empieza a criticar cualquier cosa que los líderes o el líder de la congregación, la cabeza de la congregación hace. La rebeldía empieza a criticar, cuestionar, murmurar, genera todas estas cosas, no solo en aquellos que tengan posiciones también de liderazgo, sino en el pueblo en general. Empieza a murmurar, empieza a generar los retos a la autoridad, el cuestionar las decisiones de la autoridad, creyéndose que él tiene mejores opiniones o mejores ideas. Otra de las cosas que hace evidentemente es que provoca división. La rebeldía provoca división dentro de la congregación con el objeto de usurpar la autoridad, que esa sería la otra consecuencia o lo que busca la rebeldía, usurpar la autoridad. Bien, de esa forma vemos
en este caso en solo estos puntos, la rebeldía abierta o la que es manifiesta. Lo otro es la rebeldía oculta, aquella que no se ve. No se ve o no es identificable inmediatamente en una persona. Una de ellos y busca camuflarse es con la pasividad o con la pereza o con ser pasivo. La rebeldía buscará de esta forma, esa rebeldía oculta, al ser pasivo, camuflarse, pero en el fondo sigue siendo rebeldía donde no quiere hacer la voluntad del eterno Dios. Se disfraza de humildad también. Vemos el ejemplo en este caso de Coré cuando dice que toda la congregación es santa como si fuese una persona humilde. Pero si toda la congregación es santa y aún el Eterno habita entre nosotros y ustedes quieren adueñarse de todos nosotros y mandar a ustedes por encima. Abraza el temor, también esa rebeldía oculta. Resiste a la autoridad sin manifestarlo. Es decir, no contradice, pero tampoco obedece. Esta rebeldía no contradice, pero tampoco obedece. Esas serían las manifestaciones entonces de la rebeldía. ¿Cuáles serían entonces las consecuencias para todo esto? Truncará el destino que el Eterno ha preparado para nosotros. En este caso, el pueblo de Israel, el destino en ellos era entrar a la tierra prometida, que todos entraran. De hecho, fue solo 11 días aproximadamente, entre 11 y 14 días el pueblo ya debió haber entrado a la tierra, pero por su rebeldía, por su desobediencia, permanecieron. El Eterno le dice iban a estar 40 años y todos los mayores de 20 en adelante iban a morir, y en este caso vemos como la muerte vino sobre estos hombres rebeldes, truncando así el destino que era entrar a la tierra prometida. Entonces el Eterno tiene preparado para nosotros un propósito, tiene estrategias dentro de un diseño para un destino. Tristemente sería salirnos de la palabra, caminar en rebeldía y que ese destino sea truncado en nuestra vida. Bien, otra de las consecuencias es que romperá definitivamente relaciones, no solo entre liderazgos, personas, productos, trayendo así la próxima, que es esta división, como lo mencioné también. Sería la consecuencia dividir totalmente, donde en muchos casos esta división, hoy en día en muchos casos esta división rompe las relaciones y quedan como enemigos muchas veces también. Quedan como enemigos, rompiendo así la relación. Y lo otro es que corrompe. Progresivamente la rebeldía irá corrompiendo el corazón de la persona hasta el punto de no verse totalmente solo y en una posición piramidal, mucho más que las demás personas que considere que son también pueblo del Eterno, hijos del Eterno Dios. Entonces, ¿se puede caminar en rebeldía? Sí, se puede caminar en rebeldía por dos razones. Principalmente pueden haber muchas más, voy a mencionar solo estas dos. Por estupor, es decir, por un velo que impide ver, discernir la revelación del Padre en él, como en el caso de Coré. Nuevamente vemos el caso y lo vemos, dice, toda la congregación es santa, el Señor habita en nosotros. Él estaba en estupor y caminando en rebeldía, creía que estaba bien. Y lo otro es por decisión propia de ir en contra de la autoridad. El ejemplo lo vemos, Datán y Abirán dice, no nos has entregado, no nos has dado viñedos, no nos has introducido en la tierra, definitivamente no nos sirves, no iremos. El caso de Datán y Abirán, ellos decidieron expresamente ir en contra de la rebeldía, de la autoridad de Moisés.
Entonces esto también lo vemos en esta rebeldía oculta y manifiesta, lo vemos en la parábola que el Señor da. Enseña sobre los dos hijos. Eso está en Mateo 21 a 28. Él les dice, la parábola dice que el hombre le dijo a un hijo que fuera a hacer un trabajo, lo parafraseo, le dice que le fuera a hacer un trabajo, y el hombre dice, sí voy a ir, pero no fue. Entonces dice del otro, dice, pero no fue, y al final, más adelante, se arrepiente y va. Luego dice el otro que vaya a hacer el trabajo. Este hombre dice sí va a ir, pero al final no va, y pregunta quién obedeció. Entonces los hijos le responden sí, los discípulos sí, aquel que se arrepintió. Entonces vemos ahí en esos dos casos la rebeldía oculta y la rebeldía manifiesta, abierta. Aquel que dice no voy a ir, pero al final, claro, en este caso se arrepiente y va. Pero el otro que dice sí voy, sí, pero no fue. Vemos entonces esos dos casos de la rebeldía. Más adelante entonces, luego de esto, el pueblo se queja nuevamente, murmura nuevamente. Dice, al día siguiente, sin embargo, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón. Vosotros estáis haciendo morir al pueblo del Eterno. Aquí nuevamente vemos el estupor en el pueblo, la ceguera en ellos, diciendo o acusando directamente a Moisés y Aarón que ellos estaban matando al pueblo. Cuando pudieron ser testigos, Moisés lo dijo, si el Señor hace algo nuevo, fue Dios. El fuego que consumió a los 250 fue el Eterno, no fue por mano de Moisés y Aarón. Entonces le dice, vosotros estáis matando al pueblo. De esta forma murmuran nuevamente directamente contra la autoridad del Eterno. Sí mencionan a Moisés y Aarón, pero era contra el Eterno Dios, porque fue ellos quien los puso y que los estaba ratificando. En este caso, a Aarón en el sacerdocio en esta escena. Y aconteció que al congregarse la asamblea contra Moisés y Aarón, se volvieron hacia la tienda de reunión, y aquí la nube lo había cubierto y la gloria del Eterno se mostró. Dice entonces que ellos se dirigieron al tabernáculo, se presentaron ante el Eterno les dice, apartaos de esta asamblea porque los consumiré en un instante, y Moisés y Aarón nuevamente interceden por el pueblo. Vemos otra vez la intercesión de ellos, pero aún así los rebeldes murieron. Entonces, si una persona camina en rebeldía y dice ser rebelde, solo el arrepentimiento de esa persona en esa rebeldía va a cambiar su condición y aún el destino en el cual el Eterno ha preparado. Podemos orar, podemos interceder, podemos mediar entre ellos, pero la persona tiene la voluntad para decidir, para caminar o en rebeldía o que la revelación del Eterno venga sobre él. Que se arrepienta, que se examine, se autoexamine para que el estupor sea quitado de él y así ver en la condición de rebeldía en la que se encuentra. Bien, dice que apartados de esta los iba a consumir. Entonces Moisés le dice a Aarón, toma un incensario y pon fuego en ellos, incienso, y apresúrate hacia la congregación y haz expiación por ellos, porque la ira ha salido de la presencia del Eterno y la plaga ha comenzado. Es decir, desde los lados del tabernáculo desde las afueras del campamento se dice que empezó esta mortandad, y por directriz de Moisés, Aarón va a interceder por ellos. Aquí vemos una figura importante ya mencionada de Aarón, del sumo sacerdote Aarón como tipo del Mesías, pero el acto que él hace o esta disposición en él para pararse entre los muertos y los vivos la vemos reflejada también en Yeshua, o es tipo del sacrificio de Yeshua. Entonces dice que Moisés salió corriendo, tomó su incensario y se puso e hizo expiación a favor del pueblo al colocarse entre los muertos y los vivos, y la plaga fue detenida.
y la plaga fue detenida. Entonces la actitud de Aarón fue de estar dispuesto a morir por el pueblo al ponerse en medio de ellos, sí, con el incensario, y dice que la plaga de esta forma fue detenida. El destructor salió y dice que mató a más de 14,000. Fueron muertos por aquella murmuración del pueblo, pero Aarón se paró en medio y cesó la muerte. Esto lo vemos reflejado en Yeshua. ¿Por qué razón? Porque Yeshua murió para que la plaga de muerte sobre el pueblo del Eterno se detuviera. Sobre el mundo, el pueblo del Eterno en el mundo ya se detuviera. Entonces aquí vemos la actitud de Aarón provocó que de él estar dispuesto a morir, provocó que la muerte cesara y no muriera más pueblo de Israel. Entonces muchas veces podemos interceder y orar y orar y interceder y orar, pero si nuestra actitud no es de accionar por algo, por alguien, por aquello que el Eterno nos está dirigiendo, no vamos a cambiar la situación o la circunstancia en la cual estamos orando. Sí, es bueno orar y es bueno interceder, y sé y soy testigo también de que tiene poder y que el Eterno también escucha nuestras oraciones y Él cambia las cosas. Pero van a haber momentos donde no solo será con oración e intercesión, sino con acción también. Con acción de estar al punto de estar dispuestos a morir, como lo estuvo Aarón y como Yeshua también murió por nosotros. Bien, de esta forma culminamos el capítulo 16. Vamos al capítulo 17. El capítulo 16 englobaba más que todo lo que era la rebeldía que hablábamos y el inicio de todo esto. En el capítulo 17 entonces estaremos viendo la reafirmación del sacerdocio Aarón a través de la vara que reverdeció. El Eterno entonces le da directriz a Moisés: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa paterna. 12 varas según sus jefes las iba a tomar. Iba a poner en cada una de ellas el nombre de cada uno de los príncipes de cada tribu, y la iba a introducir en la tienda de reunión, o sea, delante del testimonio, dice, donde el Eterno se encuentra con ellos. Y sucederá que la vara del varón que yo escoja florecerá, y así haré quitar de sobre mí las murmuraciones que los hijos de Israel murmuran contra vosotros. ¿Cuál era la razón? Para que de esta forma el Eterno, por este hecho sobrenatural, ratificara el sacerdocio de Aarón y quitar de una vez las murmuraciones del pueblo. ¿Qué significa esto? Que la persona que el Eterno... bien, vamos a seguir y ya lo voy a mencionar. Moisés entonces colocó las varas como lo había hecho el Eterno, cada una por el príncipe con sus nombres, y dice que al día siguiente aquí la vara de Aarón había reverdecido. No solo había reverdecido, sino que había echado botones, sino que había echado flores y que había producido frutos, es decir, almendros. Esto era imposible, esto era algo inexplicable para el pueblo, y tampoco algo que Moisés pudiese hacer aparte para dar a conocer al pueblo que había reverdecido la vara. No, Moisés no tenía medios con que hacerlo, no tenía cómo cortar una vara de un árbol de almendro que estuviese ya verde. Solamente fue el Eterno Dios quien lo hizo, para así zanjar todo este asunto del sacerdocio de Aarón y las murmuraciones del pueblo. Veamos, dice que brotó botones, flores y almendros. Almendros, dice, los botones son generalmente un fruto, un renuevo, es la raíz primaria, es decir,
florecer, extender, especialmente volar, como extendió las alas, reverdecer, cundir. Isaías 40, 29, 31 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en el Eterno tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto habla de la referencia a los botones, a lo que brotó de la vara de almendro. Dice que echó flores. Entonces las flores reverdecidas de la vara de Aarón nos hablan de la santidad de la vida, es decir, produjo vida la vara de Aarón, que como una lámina brillante tendrán los levitas sobre su frente, es decir, sobre su mente. Levita es alguien sobre el cual viene la revelación, la luz del Eterno que lo lleva a vivir apartado, la santidad ante el Eterno. Veamos otro comentario en relación a los almendros. La raíz de esta palabra almendro es estar alerta, estar de vigilancia, para bien o para mal, cuidar, velar. El almendro maduro es la palabra profética cumplida de una manera pronta, porque como reverdeció rápidamente, así también la palabra del Eterno se cumple prontamente. Dice que el levita hablará la palabra profética y el Eterno se apresurará por cumplirla. En Jeremías 1:11. ¿Qué significa? Como les mencioné entonces, que la vara de este hombre que escogió el Eterno floreció. Asimismo, al que el Eterno escoja para ejercer un liderazgo, para estar al frente de una responsabilidad, de una función, el Eterno lo hará florecer. El Eterno hará cumplir su palabra prontamente sobre esa persona también. El Eterno dará la revelación sobre esa persona en relación a aquello que va a hacer. Y así como mencioné sobre los botones, el Eterno renovará sus fuerzas también. Él dará la capacitación necesaria para ejercer la función. No solo el significado de que la vara floreció estaba evidente para todo el pueblo, sino también de lo que iba a ser la función y el sacerdocio de Aarón para entre el eterno Dios y el pueblo. Es decir, el Eterno lo hizo florecer con la autoridad que le estaba en este momento ratificando y lo que iba a cumplir. Luego dice que el Eterno le dio la directriz a Moisés de guardar la vara en el arca del pacto, en el arca del testimonio, como señal para los hijos rebeldes, para que hagas usar murmuraciones contra mí y no mueran. Moisés lo hizo así. Y después dicen los hijos de Israel: he aquí perecemos, estamos perdidos, todos nosotros estamos perdidos. Vino entonces en ellos el arrepentimiento. Luego de esto, luego de la manifestación del eterno Dios, vino arrepentimiento sobre sus vidas, reconociendo que estaban muertos, que iban a morir. Y dicen: cualquiera que se acerca al tabernáculo del Eterno muere, acabaremos pereciendo todos. Y eso da las pautas para el siguiente capítulo, porque ahora vino temor en ellos para en cualquier tipo o voto que iban a hacer al presentar sacrificio, ellos estaban creyendo que iban a morir. Y ya vamos a aclarar eso. Pero vemos, y repito, luego de la manifestación sobrenatural del florecer la vara de Aarón, hubo arrepentimiento en ellos. Nosotros no escogimos al Eterno. El Eterno nos escogió a nosotros. Nosotros no servimos al Eterno porque en algún momento lo vimos y entonces decidimos hacerlo. No. O porque hicimos un curso, como muchos dicen, o porque nos metimos a creyentes, a evangélicos, a cristianos, de acuerdo al término que utilicen. No. Fue que el Eterno se reveló a nosotros, hubo la manifestación del Eterno en nuestra vida. De esa forma nuestros ojos fueron abiertos y arrepentimiento hubo en nosotros.
Nos arrepentimos de los hechos pasados, de nuestro pasado, de vivir en el mundo, y ahora vivimos para Él. Hacemos obras dignas de arrepentimiento, cambiando nuestro ser, cambiando nuestras actitudes y colocándolas en el altar para que mueran y vivamos una nueva vida con el Padre Eterno. ¿Cuál nueva vida? La vida en base a sus mandamientos, a su Torá, que nos enseña cómo ser o cómo es la cultura del pueblo del eterno Dios. ¿Qué parte es esa cultura? Amar al prójimo, someternos al eterno Dios y humillarnos ante su voluntad. Parte de la cultura, muchas otras cosas más. Luego vienen aspectos más culturales de la congregación como tal o de la asamblea del Eterno, lo que son las festividades, lo que las lunas nuevas, festividades y bueno, ya muchas otras cosas más. Solo como menciono, hubo arrepentimiento en ellos, abrieron sus ojos y entonces dicen, pero si ahora nos vamos a acercar al Eterno para presentar los sacrificios para la expiación de nuestras faltas, de nuestros pecados, como lo dije en el verso 13, cualquiera que se acerque al tabernáculo va a morir, muere, acabaremos pereciendo todos, dice. Y el Eterno entonces les habla. Entonces dijo el Eterno a Aarón. Esta vez el Eterno le habla directamente a Aarón, luego de reconfirmar su sacerdocio con evidencias ante toda la congregación. Por eso es bueno estudiarlo, veamos el contexto correcto y todo lo que sucedió aquí. Entonces el Eterno le habla a Aarón directamente, tú y tus hijos y tu casa paterna contigo cargaréis con las ofensas contra el santuario, y tú y tus hijos contigo cargaréis con las ofensas contra vuestro sacerdocio. También haz que se acerquen tus hermanos de la tribu de Leví, la tribu de tu padre, que se junten contigo y te sirvan, mientras que tú y tus hijos ministran ante la tienda del testimonio. Ellos acatarán tu orden y la obligación de todo el tabernáculo, pero no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran tanto ellos como vosotros. Nuevamente les está dando las directrices de cuál iba a ser la función de Aarón y sus hijos como sacerdotes y cuál iba a ser la función de los levitas, en qué iban a estar a cargo cada uno, y aún a ambos, tanto sacerdote como levita, lo dice el Eterno, cargarán el pecado de su sacerdocio y de su servicio para que no mueran. Ellos acatarán ellos te acompañarán y tendrán el cuidado de la tienda de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se ha de acercar a vosotros. Vosotros seréis responsables del santuario y del cuidado del altar, para que no haya más ira contra los hijos de Israel. Esto es parte de la respuesta al pueblo, donde ellos ahora tenían temor de presentar sacrificios de expiación para limpiar sus rebeliones, porque creían que iban a morir. Pero el Eterno dice, vosotros cargaréis vuestros pecados. Es decir, por esta razón el sacerdote también debía ofrecer un sacrificio. Por ejemplo, en el día de Yom Kippur debían ofrecer un sacrificio por él, por expiación por él, para entonces presentarse ante el Eterno. Y Pablo lo dice en el libro, el autor de Hebreos, mejor dicho, creemos que es Pablo el autor de Hebreos. Hay muchos comentarios, pero bueno, digamos, el autor de Hebreos dice que aquel sacerdocio, el primero, es decir, hablando de Aarón, debía presentar sacrificio primero por él, porque tenía pecado en él. Pero Yeshua, que es el sumo sacerdote limpio, no tiene que ofrecer sacrificio por él, porque él se entregó una vez y para siempre. He aquí yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de los hijos de Israel y los he dado como un don para vosotros, dice, para dedicados al Eterno, para oficiar en la tienda de reunión. Por lo tanto, tú y tus hijos contigo atenderéis a vuestro sacerdocio en todo lo concerniente al altar y a lo dentro del velo. Hablando a Aarón, nuevamente, como digo, en este caso le habla directamente a Aarón. Os doy en don el servicio de vuestro sacerdocio, pero el extraño que se acerque será muerto. Entonces, nuevamente, les doy el don de los levitas para que los asistan y ejerzan las otras funciones dentro del cuidado de la tienda, y a ustedes les doy el sacerdocio. Está ratificándolo.
Y habló el Eterno a Aarón, he aquí que yo te he dado las... Bien, luego desde el verso 8, él empieza a hablar acerca de lo que el Eterno, o cómo iba a cuidar el Eterno a Aarón y a sus hijos en su sacerdocio, porque no tenían heredad en la tierra de Israel. Por lo tanto, no iban a comer de lo que producía la tierra como tal, aunque tenían unas ciudades, unos campos asignados por otro tema que ya tocaremos en la porción correspondiente, pero el cuidado de ellos iba a ser de las ofrendas de los hijos de Israel y de los diezmos para los levitas. Entonces, ratificado entonces la función del sacerdocio y de los levitas, el pueblo podía acercarse al eterno Dios a ofrecer sus sacrificios de expiación, porque los sacerdotes y los levitas iban a cargar con el pecado de ellos y por mediar entre el pueblo y el eterno Dios. Eran los mediadores. Esto es figura de Yeshua, él como sumo sacerdote, presentarse ante el eterno. Él es el mediador de este pacto renovado entre nosotros y el eterno Dios, donde ahora tenemos libre acceso al lugar santísimo por la sangre de Yeshua, y delante del Eterno en el lugar santísimo somos como Yeshua porque estamos cubiertos con su sangre. Ese fue el cambio de sacerdocio, esa fue la modificación del pacto, por eso se dice pacto renovado, no porque el anterior fue abolido, sino porque fue modificado en relación al sacerdocio y todo lo que involucraba los sacrificios relacionados al sacerdocio y el sacerdocio como mediador y entre el pueblo y el eterno Dios. Bien, entonces le dice cuáles son las cosas que el Eterno le ha dado a Aarón y a sus hijos, o mejor dicho, cómo lo iba a sustentar y cuál iba a ser la provisión del Eterno para Aarón y sus hijos. Dice entonces, yo te he dado a ti en la custodia de mis ofrendas alzadas. Todas las cosas que los hijos de Israel consagran te las he dado a ti. Tengamos ojo aquí, pongamos cuidado en esta. Todas las cosas que los hijos de Israel consagran te las he dado a ti y a tus hijos en virtud de la unción. ¿Por qué dice en virtud de la unción? Del sacerdocio, de la capacitación sobrenatural del Eterno para ejercer esa función. Por estatuto perpetuo, de las cosas santísimas preservadas del fuego, esto será tuyo. ¿Por qué dice preservadas del fuego? Porque se ha entendido, o cuando se lee rápido, o por solo leer la palabra, la instrucción, la Torá del Eterno, se entiende que el sacrificio era consumido por completo. Cuando no era así, eran partes del animal las que eran sacrificadas o eran consumidas al fuego, y las otras eran comidas tanto por los sacerdotes como por el pueblo. Dice, todas sus víctimas que me han de presentar, toda ofrenda vegetal suya, toda expiación por su pecado y toda la expiación por su culpa será cosa santísima para ti y para tus hijos. Esto iba a ser para Aarón. Las comerás en lugar santísimo, todo varón comerá de ellas y será cosa santa para ti. Esto también será tuyo. ¿Qué iba a hacer? ¿Con qué además iba a sustentar el Eterno a los sacerdotes? La primera porción de su ofrenda alzada. Y toda ofrenda mecida de los hijos de Israel te lo doy a ti, es decir, parte de las primicias. Y a tus hijos y a tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Todo el que esté limpio en tu casa podrá comer de ella. Entonces le está diciendo que también con parte de las primicias le iba a sustentar a Aarón y a sus hijos. Todos los selectos del aceite, el mosto, el trigo, las primicias que ofrecerán el Eterno te las doy a ti. Aquí lo vemos. Las primicias de todas las cosas de su tierra, las cuales traerán al Eterno, serán tuyas. Todo lo que esté limpio en tu casa podrá comer de ellas. Es importante leer esto, estudiar esto, porque aquí vemos cómo el Eterno es fiel.
con Aarón, con el sacerdocio, con los levitas, con su pueblo, pero esto con Yeshua también, a través de Yeshua el sacrificio, esto se mantiene vigente. De hecho, Pablo también menciona sobre esto, dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Dice Pablo en otra ocasión en Corintios, diciendo que es justo que ellos sean alimentados porque Él los alimenta a ellos de las cosas espirituales. No es justo también que Él demande de ellos las cosas naturales o materiales, en este caso el sustento. Entonces, esto, luego de cambiado el sacerdocio a través de Yeshua, también es justo que el Eterno mantenga, o de esta provisión el Eterno cuide o tenga el cuidado de los que enseñan la palabra, los cabezas de la congregación, los que están dedicados al ministerio a tiempo completo. Es justo también, por eso Pablo, lo repito, dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Todo lo que abre matriz de toda carne que presenten al Eterno todos los hombres como de animales será tuyo. Sin embargo, redimirás sin falta al primogénito del hombre y también redimirás al primerizo del animal impuro. ¿Por qué dice será tuyo? Porque esto debía pertenecer al Eterno Dios y Moisés es el representante del Eterno Dios. Aarón es el representante en este caso en el sacerdocio. De un mes se efectuará su rescate según tu valoración por precio de 5 ciclos, conforme al ciclo de santuario que es de 20 jeras. Luego dice que no iba a redimir al primogénito de la vaca, del cordero, del cabrito, porque ellos debían ser sacrificados como primogénitos. Estos eran animales aptos para el sacrificio. Ellos sí debían presentarse como sacrificio de himno en olor fragante al Eterno. Y su carne será para ti lo mismo que el pecho de la ofrenda mecida, y la espaldilla derecha será tuya. Todas las ofrendas alzadas de las cosas santas que los hijos de Israel presenten te las doy a ti, tus hijos, tus hijas, por estatuto perpetuo. Menciono y lo leo todo para que quede claro. Dice el Eterno que esto es como pacto de sal. ¿Por qué como pacto de sal? Porque la sal no pierde su sabor y todo lo que toca la sal es salado, es salado por esta sustancia. Entonces, así como la sal no pierde su sabor, dice el Eterno, así yo hago mi pacto contigo, donde no faltaré a que estas cosas te sustenten por mi dirección o por su voluntad. Por eso le dice, en tierra de ellos no heredarás, no tendrás porción, yo soy tu porción y tu heredad entre los hijos de Israel. Entonces, él nuevamente le dice, no se preocupen, no tengan temor, porque no heredarán la tierra o no tendrán parte en la tierra, porque yo los voy a sustentar. Entonces es una entrega completa al Eterno Dios. El sacerdocio trataba de una entrega completa al Eterno Dios, de morir completamente el sacerdote, porque aún iba a cargar el peso del pueblo delante del Eterno a través de sus pecados, para morir constantemente en el altar delante del Eterno en representación de la muerte del pueblo. Igualmente, Yeshua murió por nosotros como representantes del reino del Eterno de Yeshua sobre la tierra, como embajadores del reino, reyes y sacerdotes que nos ha hecho el Eterno. También debemos morir constantemente por el pueblo. También debemos morir constantemente por la voluntad del Eterno Dios, yendo constantemente al altar, para que no se halle tampoco en nosotros ninguna rebeldía, ninguna lujuria, ninguna soberbia, sino que como mediadores, como representantes, de Yeshua sobre la tierra, demos a conocer las bendiciones de su pacto y de su sacrificio, por lo cual nos ha hecho aceptos en el amado. Es mucho para hablar en una sola enseñanza, pero menciono todo esto. Entonces, luego de terminar de dar las directrices a los sacerdotes, el Eterno le habla acerca de los hijos de Leví, de cómo iba a cuidar a los levitas. Dice, le dijo a Aarón, he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos, le dice Aarón, en Israel como heredad a cambio del servicio que llevan
a cabo en la tienda de reunión. Es decir, las cosas alzadas, mecidas, consagradas, las primicias, todo la carne del que abre matriz, lo primogénito, lo más selecto, iba a ser para Aarón y sus hijos. Pero los diezmos de lo que el pueblo llevaba del producto de la tierra iba a ser para los levitas. Iba a ser para los levitas por el servicio que ellos llevaban en la tienda de reunión. Porque los hijos de Israel no se acercarán más a la tienda de reunión para que no carguen pecado por el cual mueran. Solo el levita ejercerá el servicio de la tienda de reunión. Es decir, ninguno del pueblo de Israel podría suplantar ni en un momento ni permanentemente el servicio de los levitas. Sino solo ellos. Por esta causa él los iba a sustentar también con los diezmos. Iba a ser con estatuto perpetuo, por sus generaciones, y los levitas tampoco iban a tener heredad entre los hijos de Israel. Porque el diezmo que los hijos de Israel ofrecen ante el Eterno como ofrenda alzada lo he dado a los levitas por heredad, por lo cual es dicho, no tendrás heredad en medio de los hijos de Israel. Y habló el Eterno a Moisés diciendo, ahora le da la directriz a Moisés para que él les comunique todo esto. Hablarás así a los levitas y le dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos como vuestra heredad, vosotros presentaréis como ofrenda alzada al Eterno el diezmo de los diezmos. De 100 que le den el pueblo de Israel a los levitas, ellos iban a apartar ahora el diezmo de ese 100. Es decir, el diezmo de los diezmos. Y vuestras ofrendas alzadas serán contadas, se os contarán como si fuera grano de la era y como producto del lagar. Es decir, como si fuese recogido de la misma tierra, como si hubiese sido producido de la tierra. Ellos, como si ellos lo hubiesen producido de la tierra, lo hubiesen trabajado, iba a ser contado en ellos. Es decir, de todo lo que reciban, igual van a sacar el diezmo. Así también vosotros presentaréis ofrenda alzada al Eterno, todos los diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis la porción reservada al sacerdote. Nuevamente repito, el diezmo de los diezmos. De todos vuestros dones haréis elevar ofrenda alzada al Eterno de toda su grasa, la parte consagrada de ellas. Ahora entonces les da una directriz aparte, donde dice, de lo que ellos quieran además de eso presentar, es decir, de todos vuestros dones, también lo harán como una ofrenda alzada, consagrada. Será de esa forma para el Eterno, pero será entregada al sacerdote. Y les dirás, cuando hagáis elevar de ella su grasa, será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar. Y lo comeréis en cualquier lugar vosotros y vuestra familia, pues es vuestra remuneración por vuestro oficio en la tienda de reunión. ¿Qué quiere decir esto? Sí, el Eterno también remunera a aquellos que trabajan en el servicio del reino, del establecimiento del reino. En aquel caso era en relación al tabernáculo, la vida del pueblo giraba en torno al tabernáculo porque debían presentar los sacrificios para hacer expiación por ellos, y estos trabajaban en ese servicio como mediadores entre el pueblo y el Eterno, y esta era su remuneración, es decir, el sustento del Padre justamente para ellos. Ahora, ¿por qué esto la gente lo señala ahora en nuestro tiempo? Porque fue cambiado el tabernáculo. Sí, el templo ya no está, pero el servicio al Eterno Dios a tiempo completo y con todo lo que se presente y uno esté dispuesto a servir al Eterno Dios y en lo que el Eterno lo ha llamado escogido, Él también le da esa remuneración. También, repito, Pablo dice, no pondrás bozal al buey que trilla, por lo tanto es justo que la persona que trabaja enseñando la palabra y a tiempo completo coma de lo que se presenta en el altar, dice Pablo. Además dice de aquellos hombres que trabajan en la enseñanza y en la administración sean tenidos por doble honor, no solo por el reconocimiento de que enseña la palabra, sino también con el sustento que se merece. De esta forma entonces con el versículo 32 terminamos la porción de esta semana. Espero que haya quedado
claro, escríbanos en los comentarios cualquier duda en relación al tema presentado hoy en la porción del capítulo 16, 17 y 18 de lo que hablamos, la rebelión de Coré, el sacerdocio ratificado de Aarón y también los diezmos, el sustento del eterno Dios presentado o dado a Aarón y a la tribu de Leví. Escríbanos en los comentarios si tiene alguna pregunta, alguna duda en relación y les vamos a responder para profundizar más allá de lo que también hemos conversado, hemos enseñado hoy en día. Entonces leo el versículo 32 para terminar. Dice: así, cuando hayáis presentado lo mejor de ello como ofrenda alzada, no cargaréis por ello pecado, sino que así no profanaréis las cosas consagradas por los hijos de Israel y no moriréis. Porque así como presentar en las ofrendas los hijos de Israel alzadas, así también ellos debían presentarlo ante el eterno Dios. Entonces, bendiciones para todos. Declaro que la revelación de la Torá penetra todo tu ser, todo tu mente, todo tu corazón, ensanchando tu espíritu y alineando, trayendo el entendimiento de lo que el Eterno quiere enseñarnos para este tiempo, para alinear a su pueblo, a las raíces, al fundamento de su pueblo que Él entregó, que es la Torá, y así ser parte de la restauración que el Eterno quiere hacer de todas las cosas para la venida del Mesías. Shabbat Shalom para todos. Vamos ahora con la Haftará, que las va a estar compartiendo mi esposa. Bendiciones a todas las personas que nos acompañan, que nos están viendo. Bendiciones a la pastora Kira desde Chile, a su familia, a Gisela, a Adriana, a Santillán, personas de Argentina que siempre nos acompañan también. Les enviamos un fuerte abrazo y un saludo también a Gabriela Salazar, a Ariana Sánchez también que nos estaba viendo el día de hoy. Un saludo a todos ustedes. Y bueno, vamos a compartir ahora la porción de la Haftará de esta semana. Y cabe resaltar que así como estudiamos, así como vimos en la parashá del día de hoy, que principalmente estuvo bien enfocada en lo que es el capítulo 16, donde se nos habla sobre la rebelión de Coré, y pues mi esposo nos explicó bastante sobre lo que es el tema de la rebelión. También vamos a estar viendo en la Haftará de esta semana que está relacionada con la parashá en este tema de la rebelión, ya que en la parashá vimos cómo había una inconformidad en este caso en un grupo de personas, hay una inconformidad en el pueblo y se rebelan en contra de Moisés. Recordemos también un poco que la semana pasada, cuando estudiamos el tema de los espías, una vez que ellos vienen de reconocer la tierra, recordemos que 10 espías dieron un mal reporte, lo que ocasionó que el pueblo se sintiera con temor, con miedo, y esto provocó también que el pueblo murmurara y conspiraran entre ellos mismos diciendo hagámonos otra persona que nos dirija y que nos vuelva a Egipto. Esto también es una rebelión que vimos en el pueblo, y en este caso y en la parashá de esta semana pues vimos la rebelión de Coré. De la misma manera, en esta Haftará, que está ubicada en el primer libro de Samuel, capítulo 11, desde el versículo 14 hasta el capítulo 12, el versículo 22, vemos cómo también el pueblo le pide a Samuel un rey porque ya no estaban conformes con su liderazgo. Pero antes de iniciar y antes de comenzar a leer la lectura de la Haftará de esta semana, quiero hacer un breve recuento para poder poner un poco mejor en contexto y así poder entender de una mejor manera la Haftará de esta semana. Y es que, como bien les dije, está basada en que el pueblo le pide a Samuel un rey.
Y es importante entender que en ese momento habían jueces que el Eterno levantaba para un momento determinado para poder guiar al pueblo. Pero como les dije, voy a hacer un breve recuento y voy a leer ciertas porciones de algunos capítulos. Por ejemplo, en el capítulo 8 del primer libro de Samuel dice que Israel pide un rey. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar, y pervirtieron el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Entonces, en este punto, el pueblo pide un rey. No pide un juez como se venía viendo anteriormente, sino que ellos piden ahora un rey, y particularmente, como lo dice acá la escritura, como tienen las demás naciones. Vemos también en el verso 17 del capítulo 9, dice que Samuel vio a Saúl y el Eterno le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, y este gobernará a mi pueblo. Luego dice más adelante en el capítulo 10, y Saúl dijo a todo el pueblo: habéis visto al que ha elegido el Eterno, que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: viva el rey. Al el pueblo pedir un rey, vamos a ver acá en la Haftará de esta semana que esa persona que se va a constituir es Saúl. Pero en este momento el pueblo no estaba conforme tampoco con que Saúl estuviera al frente. Lo dice en el versículo 27. Pero algunos perversos dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. Entonces, esto es para estar un poco en contexto. Luego comienza el capítulo 11 diciendo que el pueblo se enteró de que el rey de los hijos de Amán venían a atacarlos, y el pueblo, al enterarse de esto, corrieron ante Samuel y le pidieron un rey. Es por eso que el pueblo corre a Samuel para pedirle un rey, porque se entera de que los hijos de Amón venían para atacarlos. Luego sigue relatando el capítulo 11 que Saúl con el pueblo pues salen victoriosos de todo esto, y aquí es donde vamos a comenzar a leer. Dice el verso 11: aconteció que el día siguiente, dispuesto Saúl al pueblo en 3 compañías, entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. Es decir, el pueblo salió victorioso ante estos amonitas que venían a enfrentarlos. Acá comenzamos leyendo entonces el verso 14. Mas Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal, para que renovemos allí el reino. ¿Por qué dice para que renovemos allí el reino? Porque como les leí en el capítulo 10, el pueblo no estuvo conforme cuando se constituyó a Saúl como rey. Más una vez que ocurre esta derrota de los amonitas, aquí es entonces donde el pueblo se siente agradado con Saúl, y por eso sigue diciendo los siguientes versículos. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante del Eterno en Gilgal, y se sacrificaron allí ofrendas de paz delante del Eterno, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Entonces, en este momento, ellos aceptan, en este momento ya se sienten conforme con esta persona que iba a estar como rey delante de ellos. Seguimos leyendo entonces el capítulo número 12 de primer libro de Samuel.
Dice la escritura de la siguiente manera: dijo Samuel a todo Israel: he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy. Atestiguad contra mí delante del Eterno y delante de su ungido, es decir, del rey Saúl. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron: nunca has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. ¿Qué podemos ver en estos 4 versículos del capítulo 12? Vemos la actitud de Samuel, como él, primeramente, delante del Eterno y delante de Saúl, que ya era el rey quien los iba a guiar, él decide decir si es que acaso él había fallado en algo, si es que acaso había tomado algo de alguien, si acaso él había calumniado a alguien, para en ese momento pues él tener la oportunidad de restituir y de poder resarcir el daño quizás que él hubiese hecho. Pero resulta que el pueblo le dijo: nunca has calumniado, ni has agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Entonces, nada malo, nada perverso, nada torcido había cometido Samuel. Él se mantuvo firme, se mantuvo en la Torá del Eterno, en las instrucciones del Eterno Dios. Simplemente podemos ver acá que fue una inconformidad del pueblo. Él no hizo nada, él no cometió ningún agravio contra ninguna persona, sino que el pueblo no estuvo conforme y por eso le pidieron un rey. Pero fue una actitud muy importante la de Samuel al él expresar y al él manifestar estas cosas. Ahora veamos qué continúa diciendo la escritura en el verso número 9. Vamos a leer desde el verso 8. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron al Eterno, el Eterno envió a Moisés y Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Y volvieron al Eterno su Dios, y él los vendió en mano de Sisara, jefe del ejército de Azor, y en mano de los filisteos, y en manos del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra. Y ellos clamaron al Eterno y dijeron: hemos pecado porque hemos dejado al Eterno y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de mano de vuestros enemigos y te serviremos. Entonces el Eterno envió a Jerobaal, a Barak, a Jefté y a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor. Y habitasteis seguros. Y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis: no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que el Eterno vuestro Dios era vuestro rey. Ahora, cuando vimos que el pueblo pide un rey como las demás naciones, porque estas fueron las palabras y las vimos acá en la escritura, nos preguntamos nosotros: ¿cómo eran los reyes del resto de las naciones o de las demás naciones? Eran reyes injustos, eran reyes que presionaban al pueblo, eran reyes que oprimían al pueblo y que velaban por sus beneficios y no por los del pueblo. Entonces, los reyes, como las demás naciones, no caminaban alineados a la Torá, no caminaban en lo que el Dios eterno había establecido. Y esto era lo que el pueblo estaba pidiendo para ellos. Entonces, ¿qué pasó cuando vemos que comienza relatando el capítulo 11, que dice que se acercaban los amonitas para enfrentarse al pueblo de Israel? Y es aquí donde ellos se atemorizan y piden un rey.
pues el Dios eterno era el rey del pueblo. En este momento ellos no confiaron en el Eterno, ellos no creyeron que podían salir victoriosos de esto, sino que decidieron pedir un rey como el resto de las naciones. Ahora dice el versículo 14: si temieres al Eterno y le sirvieres y oyeres su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra del Eterno, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís al Eterno vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyeres la voz del Eterno, y si fuereis rebeldes a las palabras del Eterno, la mano del Eterno estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que el Eterno hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré al Eterno y Él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos del Eterno, pidiendo para vosotros rey. Y Samuel clamó al Eterno, y el Eterno dio truenos y lluvia en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor del Eterno y de Samuel. Entonces el profeta, a través de estas palabras, le da a conocer al pueblo para que ellos se dieran cuenta del mal que ellos habían hecho al pedirle un rey. Y es importante resaltar que en el tiempo de la siega no llueve. Entonces, como señal, Samuel ora para que pueda y para que llueva en ese momento. ¿Qué provocó esto? Que la lluvia iba a impedir que ellos pudieran obtener los mayores beneficios de la cosecha. Por lo tanto, el pueblo no había hecho lo que el Eterno quería que ellos hicieran, que era confiar en el Eterno Dios, confiar en su promesa, confiar en su palabra. Entonces, de esta manera ocurre esto. Ellos no iban a poder aprovechar todos los beneficios de la cosecha a través de la lluvia que iba a venir, pero esto era una señal. Y luego finalizan los siguientes versículos que culminan esta haftará. Dice: entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos al Eterno tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Hay un reconocimiento acá de que ellos habían fallado y que no era lo correcto. Pero Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo esto no os apartéis de en pos del Eterno, sino servirle con todo vuestro corazón, ni os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues el Eterno no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque el Eterno ha querido hacerlos pueblo suyo. Entonces, aun cuando el pueblo no hizo lo correcto, aun cuando hubo este reconocimiento, y a pesar de que el pueblo decide darle la espalda al Dios eterno y querer un rey como las demás naciones, el profeta les dice que si se mantienen en pos del Eterno, que si se mantienen alineados a la Torá, les iba a ir bien. Evidentemente todo esto va a acarrear unas consecuencias y más adelante se ven, pero la misericordia del Padre Eterno estuvo con el pueblo. Ahora es importante que nosotros podamos reflexionar en esto, y ya lo vimos bastante en la parashá, y lo complementa esta haftará. Cuando el Dios eterno pone a una persona al frente, es Él quien la coloca en ese lugar, y nosotros debemos de ser muy cuidadosos de levantar nuestra lengua, de levantar nuestra boca contra las personas que están frente, contra las personas que el Dios eterno ha puesto para guiar a un grupo, para guiar a una congregación o para guiar a un pueblo. Y aún más viendo el ejemplo de Samuel, en el cual él, como ese escogido, ese instrumento del Dios eterno que estaba allí como juez para guiar al pueblo, no había cometido nada, no había cometido ninguna falta, no había hecho nada malo, pues simplemente fue una decisión del pueblo que ya no querían. No solamente Samuel
la persona, sino que ellos se rebelaron contra el mismo Dios eterno. Entonces nosotros tenemos que ser bien cuidadosos de no levantar nuestra lengua, de no levantar nuestra boca, nuestra murmuración, de no permitir que la rebeldía tome parte en nosotros para hablar en contra de aquellas personas que el Dios eterno ha puesto como autoridad, que el Dios eterno ha puesto en ese lugar para guiar, para instruir a un pueblo. Y ya para ir finalizando, pues les damos gracias a todas las personas que siempre nos acompañan, siempre invitándoles a que puedan acompañarnos cada Shabbat, cada sábado a partir de las 10 de la mañana. Si tiene algún comentario, si tiene algo que decir, pues puede escribirnos, puedes dejarnos allí sus comentarios y nosotros vamos a estar viéndolos, siempre agradecidos con el Padre Eterno porque nos permite compartir este espacio con todos ustedes. Así que una vez más, muchísimas gracias, bendiciones a todos y que tengan un feliz y Shabbat Shalom.